con Jesús. No hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habemos de ser, y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar con Jesús. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar. Pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. La regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Es lo que necesitamos. Obediencia. Obedecer al Señor es algo que tiene que aprenderse, como aprender a obedecer a los padres. Se requiere a veces disciplina. Y muchas veces el Señor también tiene que disciplinarnos para que aprendamos a obedecer. Pero su meta es hacernos hijos obedientes. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en
Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Señor, que este día en nuestros corazones pueda levantarse un clamor delante de tu presencia para que seamos obedientes a ti, Señor. Que creamos con todo nuestro corazón que tú estás con nosotros, que tú estás en medio de nosotros, que tu presencia es constante, es fiel. Pero habrán momentos en que nosotros seremos engañados por nuestro propio corazón y también el enemigo tratará de mentirnos, de engañarnos, de que tú nos has abandonado. Mas, Señor, que este día a través de tu mensaje percibamos que tú siempre estarás con nosotros. Nunca nos abandonarás si nosotros no te abandonamos, Señor. Si estamos constantemente buscando tu presencia y pidiendo y suplicando por tu ayuda, tú estarás allí constantemente. Abre nuestros ojos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de nuestro mensaje de hoy, y que podrá llevarnos tal vez algunos 2, 3 días, porque he sentido la necesidad de resaltar la verdad de que Dios está con nosotros. Uno de los nombres que revelan al Mesías, símbolo profético del Mesías, es Emmanuel. Ese nombre fue revelado por el Señor a través del profeta Isaías cuando Israel estaba pasando por un momento bien crítico en su historia, en los días de Acaz. En el libro de Isaías, capítulo número 7, encontramos ahí la revelación. Acaz no fue un buen rey. Y el Señor entonces le dio la señal. Imagínense ustedes que esa señal tan maravillosa del Mesías y de lo que el Dios de los cielos haría con nosotros al venir a morar en medio de nosotros, la dio en medio de un momento muy conturbado en Israel, prácticamente de mucho pecado. Ellos estaban con miedo, mucho miedo por los enemigos. Y obviamente aquí la Escritura dice en el verso 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Está hablando del reino del norte. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz queriendo ser muy espiritual, a pesar de que el Señor le estaba diciendo que pidiera una señal. No pediré y no tentaré a Jehová, dijo entonces Isaías. Oíd esto ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino también lo seáis a mi Dios. Por tanto, verso 14, el Señor mismo os dará señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este periodo conturbado en el cual fue dada esta profecía en los días de Acaz es también una figura de los días difíciles en los cuales el Hijo de Dios nació en esta tierra. El imperio romano gobernaba sobre Israel y fue en esos días que la Virgen María dio a luz al Hijo de Dios. Jesús nació y entonces Emmanuel estaba en medio de nosotros. O sea, el nombre, ese es uno de los muchos nombres de Dios, revela su plan desde el principio. Revela su amor de llevar la carga y de identificarse con nosotros totalmente. No solo para morir por nosotros, sino también para elevarnos limpios del pecado a las alturas, a través de hacerse hombre, carne. En el capítulo 8 y verso 8 dice: y pasando hasta Judá, inundará. Leamos el 7 porque ahí está hablando para que entendamos por qué él dice esto. Verso 7 dice: he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchos, esto es, al rey de Asiria. O sea, los ríos, las aguas de ríos son comparados aquí, o son figura, mejor dicho, de el ejército de Asiria, de los soldados de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y pasando hasta Judá, llegará hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Este capítulo 8 y verso 8 entonces también está trayendo a luz nuevamente el nombre de Emmanuel, no como únicamente el dueño de la tierra, sino también como un clamor, un pedido de socorro, de auxilio, porque el enemigo está entrando a la tierra y está diciendo Isaías: oh Emmanuel, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Por otro lado, está dando a entender que la única esperanza para librarnos del asirio y de su yugo, que es también figura de Satanás y del pecado, es a través de Emmanuel. A través de Emmanuel, Dios con nosotros. Y encontramos en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1 y verso 23, 22 y 23 dice Mateo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el nombre Emmanuel no es únicamente una revelación de la encarnación de Dios. Eso es principalmente. Sin embargo, también es una revelación de la presencia divina, espiritual, constante en nuestras vidas. Constante. Todo el tiempo el Señor nos está diciendo: Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros tanto en los momentos difíciles como también en los momentos de prosperidad y de algarabía que muchas veces nosotros podemos disfrutar. Y para que veamos claramente que el plan de Dios es darnos siempre su presencia, en Juan capítulo 14, en el verso 16, dice el Señor: y yo rogaré al Padre. ¿Para qué va a rogar? Y os dará otro consolador. O sea, el ruego y la intercesión que también encontramos en Juan 17, la intercesión del sumo sacerdote a favor de los suyos, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué? Porque Él también era consolador.
Y Dios el Padre siempre ha sido un consolador. O sea, alguien que está con nosotros en las buenas y en las malas. Para que esté con vosotros para siempre. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor quería que sus discípulos tuvieran la seguridad que nunca serían abandonados por el Señor. De hecho, somos guardados por su nombre, como dice en Juan 17. En tu nombre los he guardado, Señor. Y ahora en su nombre el Espíritu Santo sería enviado para estar con nosotros para siempre. Dice también, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque es necesario el nuevo nacimiento, la limpieza del pecado a través del perdón de ellos por el sacrificio de Cristo. Porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, está hablando del Señor, obviamente el Señor es el Espíritu, y dice, y estará en vosotros. O sea, la obra maravillosa de la presencia permanente en cada tabernáculo, en cada ser humano creyente, en la presencia del Espíritu Santo. Dice verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, no vamos a quedar solos, nunca hemos estado solos, ni lo estaremos. Sin embargo, muchas veces nosotros nos sentimos solos. De hecho, el hombre quiere tener la seguridad que Dios siempre estará con él, o que siempre está con él. Él quiere tener esa seguridad. Sin embargo, es contradictorio que en los momentos de prosperidad y de bendición y de salud y de otros aspectos así halagüeños, buenos para el hombre se olvida de Dios. Tal vez pueda decir, sí, gracias a Dios que estamos así. Tal vez como práctica de expresión. Pero en los momentos de apretura, hasta reclama su ayuda y su falta de presencia. El hombre, y hasta muchas veces los cristianos podemos así, Señor, pero me abandonaste. Estoy solo, Señor, no sé qué hacer y no siento tu presencia. Bueno, este es el punto principal que queremos tocar. Dios está con nosotros. No importa si tú lo sientes o no. No importa si tus ojos son abiertos o no a verlo literalmente. No importa si no tienes una palabra. Tienes que estar seguro. El justo por la fe vivirá. Y es a través de la fe que nosotros agradamos a Dios. Tenemos que creerlo. No simplemente para animarnos religiosamente. No, no es un ánimo, no es una motivación espiritual. No, es una realidad. Dios está con nosotros. Mas lo que yo veo en ese comportamiento humano, que en la prosperidad se olvida de Dios y en los momentos de apertura reclama su falta de presencia. Señor, ¿dónde estás? Mira lo que está pasando y tú no haces nada. Es que para el hombre, Dios es un ser de conveniencia humana. Un ser de conveniencia humana. ¿Cómo así? Bueno, cuando necesito de Él, pues solo le digo, socorro, ayúdame, ven aquí. Y estamos viendo a Dios como un genio de la botellita, o como un siervo que siempre está dispuesto a correr detrás de sus hijitos, que Él debe continuar bendiciéndonos y protegiéndonos, no importando si nos recordamos de Él, y debe correr para ayudarnos cuando lo necesitamos. Es un ser de conveniencia, pero no, debemos de aprender que Dios no debe ser un ser de conveniencia humana, ¿verdad? Cuando yo estoy bien, no lo necesito. Cuando estoy apretado y con situaciones difíciles, entonces Dios debe aparecer inmediatamente para ayudarnos. Mas Dios no es un ser de conveniencia humana. Él está presente en los momentos difíciles de nuestra vida
y aun cuando no lo sentimos o lo menospreciamos. Él es un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios humilde, un Dios perdonador hasta de nuestras injusticias. Y Él nos sirve fielmente. Eso sí es verdad, Dios es un siervo. Es lo que Él les dijo en Juan capítulo 13 cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Ustedes dicen que yo soy el maestro y el Señor, y lo soy, dice. Pero si el maestro y vuestro Señor os lavó los pies a vosotros, ¿no debéis vos también hacer lo mismo? Él reveló que para Él no es ningún problema ser siervo, servir a sus criaturas. Yo no sé si yo podría hacer eso. Ser el creador de algo y estar sirviendo a esos algos que me están demandando que los ayude y que no los deje porque soy el responsable por sus vidas. Yo no sé si conseguiría tener esa paciencia y esa humildad para hacerlo. Pero Dios sí es humilde y Él sirve a sus criaturas de tal manera que se identifica con ellas. Dice la Escritura en el Salmo 145 y en el verso 16, 15 y 16, dice, me perdonen, 14 al 16, porque está ahí algo precioso. Dice, sostiene Jehová a todos los que caen. ¡Qué corazón! Y levanta a todos los oprimidos. De veras que tenemos a un Dios maravilloso. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Es verdad. Y aquí está el 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Ahí está incluido el hombre. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Animales, todos los seres, las plantas, todo es objeto del cuidado y de la bendición de Dios. Eso es maravilloso. Con razón leemos en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 13, si fuéramos infieles, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y dice algo más, Él no puede negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Negarse a sí mismo en qué? En su fidelidad. O sea, no importa si nosotros nos olvidamos del Señor o demandamos de Él su presencia porque no lo sentimos, Él es fiel. Ahora, entre paréntesis, una advertencia. Dios nunca nos abandonará. La única manera en la cual Dios puede abandonarnos es si nosotros lo abandonamos a Él. Ese es un peligro y esa es la advertencia. Como dice en el libro de Esdras, vamos juntos al libro de Esdras. Capítulo número 8 y verso 22. Dice él, Esdras, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Poder y furor, segundo el entendimiento de Esdras, contra todos que lo abandonan. Dios es fiel. Y cuando entendamos, tenemos que entender esto de abandonarlo. No significa fallar, no significa pecar, no significa a veces ser ingrato, porque muchas veces somos ingratos con Dios, ¿verdad? Pensando que Él no está ayudándonos y Él está haciendo todo lo inimaginable
todo aquello que no conseguimos ver, pero Él está operando maravillas para llevarnos al cumplimiento de su voluntad, de sus propósitos, de sus objetivos. No importa si somos ingratos, Dios va a ayudarnos. Dios abre su mano para satisfacer a todo ser viviente. ¿Sí? Pero el punto está cuando una persona no quiere más nada con Dios. Si lo abandonamos, dice, Él nos abandonará. De hecho, en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo número 15, dice, verso 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, un rey, el rey, y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, Emmanuel, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, imagínense, y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos. ¡Qué maravilla! O sea, no estamos hablando de pecar e irse y abandonar el camino del Señor. Y si Él se convierte y pide perdón, reconoce su falla y lo busca, Él está ahí para atenderlo. La única manera es abandonarlo por completo, como lo hizo Caín, que abandonó a Dios por completo, como lo hizo Esaú, que abandonó a Dios por completo. En Mateo capítulo número 10, esto es ya confirmando lo que leemos ahí en el Antiguo Testamento, lo confirmamos aquí en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo número 10 y versículo 33. El Señor Jesucristo dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, sí hay gente que puede negarlo por completo. Entiendan lo que eso significa. Pedro negó al Señor y él fue excluido. No, él se arrepintió y vino con lágrimas y con tristeza en su corazón, que es lo que causa el dolor del pecado, la náusea de haber pecado y haber ofendido al Señor, provoca ese dolor intenso, y viene Pedro delante del Señor y se arrepiente, y el Señor mismo estaba orando por él. O sea, vamos a pasar momentos en los cuales podemos hasta manifestar palabras, expresiones o hasta actitudes que niegan al Señor. Pero el Señor quiere que nos arrepintamos, que abandonemos ese camino de debilidad humana, de obediencia a la carne, y nosotros nos entreguemos por completo para servir al Señor, porque aquel que lo niegue completamente, también el Señor lo negará en el cielo. En Lucas capítulo número 12 y en el verso número 9, dice también, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios, será negado. O sea, hay un compromiso, hay una responsabilidad. Entonces la única advertencia, cerrando el paréntesis, de no tener la seguridad que la presencia del Señor está con nosotros. Como dijo el profeta al rey Asa, si ustedes lo buscan, lo encontrarán. Si ustedes están con Él, Él está con ustedes. Si lo abandonan, Él los va a abandonar. ¿Está bien? Hasta que se arrepientan. Entonces Él viene otra vez. Es misericordioso es el Señor. Entonces, a pesar de la infidelidad humana, a pesar de la conveniencia humana, porque buscamos a Dios solo por conveniencia, cuando estamos necesitados, cuando necesitamos dinero, cuando necesitamos trabajo, cuando estamos enfermos, cúrame Señor, sáname Señor, abre las puertas Señor, y eso es conveniencia. Y la verdad es que
puede también decirse que es parte de la necesidad humana, así somos, ¿verdad? El egoísmo nos hace pensar solo en nosotros mismos y no en tratar de agradar al Señor con nuestra actitud. El Señor aguanta eso. ¿Cómo lo hace? La paciencia de Él es impresionante. Entonces, a pesar de la infidelidad humana, de su conveniencia, si buscan a Dios en su necesidad, Dios los atiende. Ahora, necesitamos entender, y eso sí creo que es bueno dejarlo bien claro, que el Señor no es un mago para satisfacer cualquier antojo de sus criaturas. Señor, necesita, sí, mi amor, ¡pum! ¿Qué otra cosa quiere mi Señor? No, Él no es ningún mago para atender los antojos, o sea, los deseos que no están de acuerdo a su voluntad de sus criaturas. Tampoco es una niñera que sale corriendo detrás de los niños malcriados para siempre estar ahí cuidándolos. De hecho, Dios es fiel y nos cuida hasta en los momentos más difíciles que entramos. A veces Él permite que suceda algo, un accidente o lo que sea, pero Él nos protege y nos preserva la vida porque planes y propósitos maravillosos tiene para con nosotros. Pero Él no es ni un mago ni es una niñera para que siempre, Señor, yo necesito tal cosa, y ahí va Él corriendo, como a la niñera se le paga, ¿verdad? A una niñera se le paga para que cuide al nené. Y tiene que cuidar al nené y tiene que hacer todo lo que el nené dice. Así es una niñera. Y los papás se enojan con la niñera si ella le pone un momento firme al niño. No lo puede tocar, solo cuidarlo y hacer lo que él diga. No, Dios no es una niñera. Él no está ahí para soportar nuestras malcriadezas. Dios es un Dios responsable, un Dios sabio, un ser soberano, que sabe gobernar con justicia y lo hace también con misericordia. Así es que, viendo este aspecto sobre la presencia del Señor, tenemos que tener la seguridad y debemos saber esto, que desde que estábamos en el mundo, Dios ha estado con nosotros. La gente del mundo no lo percibe. Hay algunos sensibles que sí, pero la mayoría no. Desde que estábamos en el mundo, Dios ha estado con nosotros. Aún antes de nacer de nuevo, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos cuidaba, nos proveía comida, nos daba de la vida, nos daba su bendición. Como dice la Escritura, en Mateo capítulo 5 y verso número 43. Oísteis, son palabras del Señor Jesús textuales, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Oiga, Él no estaba diciendo esto porque Él estaba simplemente mostrando la regla de oro, ¿verdad? Sino que es su forma de ser. Haced bien a los que vos aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque un hijo que está actuando de esa manera está actuando exactamente como su padre es lo que le está diciendo ahí. Y que hace salir su sol, vean esto, que hace salir su sol sobre malos y buenos. O sea, Él no hace una acepción de personas diciendo, no, el sol va a salir solo sobre mis hijitos. El sol solo va a salir para los buenos de este mundo, los malos que vivan en tinieblas. No. El Señor tiene tanta misericordia que ya sabe que ellos espiritualmente viven en tinieblas. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, de las tinieblas,
está ahí entorpeciendo su mente con la incredulidad. Entonces el Señor no va a sumarles mayor tinieblas. Entonces Él es tan bueno, Él es el creador de todos. Y dice, hace salir sus sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. O sea, aún respetando como nosotros querramos vivir en el mundo, Él nos bendice. Da lluvia, da sol, Él nos da vida. Quiero mostrarles lo que dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo número 14. ¿Vamos juntos? Hechos 14, versículo 15. Aquí está Pablo predicando en Listra a estos europeos y les dice así, 14, ellos estaban queriendo sacrificarles animales creyéndolos a ellos como dioses por el milagro de haber curado al cojo de Listra. Entonces dice aquí Pablo, 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando y diciendo, fíjense, varones, ¿por qué hacéis esto? Sacrificándoles a hombres. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ídolos, os convirtáis al Dios vivo. O sea, en el mundo, y ahora se les está presentando a través del Evangelio la oportunidad del nuevo nacimiento, que lo da el Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, en el cual todos ustedes viven. Está Pablo diciéndole a esos europeos, y dice que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, es el creador de todo. En las edades pasadas, siglos, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dice, Él ha dejado andar a las gentes, eso quiere decir las naciones, andar en sus propios caminos, andar como les gusta, como quieran, los ha dejado. No porque Él quiera eso, sino porque las naciones no han querido una intervención del Señor. Ahorita Él está ahí interviniendo a través de Pablo y Silas, y ellos van a rechazarlo por completo. Y Él dice aquí, dejándolos en sus propios caminos, verso 17 es la clave. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio durante todos esos siglos, Él dejó un testimonio labrado en piedra, digámoslo de esa manera, o sea, algo que no podía borrarse, ¿sí? Un testimonio haciendo bien a todas las naciones, aún aquellos que no lo buscan, dándonos lluvias del cielo, un resumen de lo que Jesucristo enseñó, donde leímos ahí en Mateo capítulo 5, 43 al 48. Dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo, y ahí se incluye Pablo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, lo que dice también donde leímos en el Salmo 145. ¿Sí? Entonces, el Señor, aún estando en el mundo, respetando nuestra forma de vivir, no porque lo quisiera, sino porque nuestra voluntad y nuestro libre arbitrio nos lleva a hacerlo por nuestros placeres personales. Sin embargo, Él se ha dejado el testimonio de que ha cuidado de ti. Señor, ha cuidado de ti, ha cuidado de tu vida, te ha dado comida, te ha dado trabajo, te ha dado bendición, te ha dado salario, y te ha dado hijos, te ha dado nietos, de todo, te ha dado salud hasta cierto punto, y te ha llevado a ser alguien de varios años ya de vida que pueda disfrutar a otras generaciones. Eso lo hace el Señor para dejar testimonio de que Él está con nosotros, a pesar de que las personas aún en el mundo no lo perciben. Ahora,
entremos a otro punto. Porque yo los estoy llevando al hecho de que las personas abandonaron a Dios. Sin embargo, Dios no los abandonó a ellos, en el sentido de haberse olvidado del Señor. Pero Él sigue cuidándolos de muchas maneras. Hay ángeles también que cuidan a la humanidad, pero son enviados por el Señor. Y todas las naciones, hasta Nabucodonosor, reconoció que el Señor de los cielos estaba levantando esa nación, y que también él después entendió que el mismo Dios iba a traer juicio sobre Babilonia. Entonces, cuando el hombre comienza a darse cuenta de su necesidad más profunda de Dios, entonces allí comienza el proceso para convertirse en parte del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios lo forman personas nacidas de nuevo, personas con una convicción de su pecado y de arrepentimiento verdadero, y que han venido delante de Dios humildemente suplicando que los reciba. Pero todo eso ha sido un proceso y de iniciativa divina. Es algo que Dios ha hecho para salvar a la humanidad. Es un ejemplo de eso lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel al sacarlo, al formarlo como pueblo en Egipto. Fue en Egipto que Él formó a Israel con un pueblo, porque ellos llegaron ahí con 70 almas y salieron millones. 4 millones, 5 millones de personas salieron. Eran 600,000 hombres de a pie los que salieron. Llegaron 70 almas y salieron 600,000 hombres, solo los hombres, sin mujeres ni niños. Entonces ahí mismo ustedes pueden leerlo en los primeros capítulos de Éxodo, como el Señor le dice a Moisés: mi pueblo, aquí yo he formado mi pueblo. Ahí se formó, pero se formó en medio de clamores, en medio de angustias. El Señor permitió que pasaran momentos difíciles. Entonces es en medio de las pruebas, en medio de los momentos más críticos y apretados de nuestro caminar, que nosotros necesitaremos clamar al Señor. Dice en Éxodo capítulo número 2, porque el Señor también oye nuestras oraciones en el mundo. Yo recuerdo el día que yo oré al Señor por socorro. Yo todavía no había nacido de nuevo, pero estaba viviendo un momento bien difícil en mi vida a los 18 años. Y mi oración fue tan simple, tan insignificante comparado con lo que en mi entendimiento hoy, después de 40 años caminando con el Señor, o con más de 41 años, yo oro. Ahí yo ni siquiera tenía la forma de cómo acercarme al Señor, y lo único que le dije, viéndolo como un creador, ¿verdad? Dios, ayúdame. El Señor oyó esa oración. Dios, ayúdame. Y Él sabía, yo no entré en detalles porque Él lo sabía. Pero Él nos escucha. Él escucha a la gente de afuera y las ayuda. Los socorre, los atiende, porque Él no va a dejarse sin testimonio de que Él ha cuidado su creación. Él es Dios fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es responsable. Nosotros muchas veces somos irresponsables, y aunque estamos conscientes de lo que debemos hacer, no lo hacemos. O se nos olvida. No, Dios no tiene olvidos. Él no padece de amnesia, no padece, no. Él tiene conciencia clara de sus responsabilidades como creador. Entonces, aquí en Éxodo, capítulo número 2, y en el verso número 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido. No, pero es que ese era su pueblo. No, es así como el Señor va formando a su pueblo. Recuerden lo que era Judá, lo que era Simeón, lo que era Rubén. El Señor no esconde el pecado y la realidad de la vida de sus hijos, pero ellos fueron llamados, gente que se arrepintió. José, el hijo,
dio testimonio de que Judá se arrepintió, que Rubén también, que todos ahí estaban arrepentidos después de 22 años de tratos, después de 22 años de darse cuenta de su realidad, después de sufrir las consecuencias de haber sido infieles con su hermano, de no haber manifestado amor fraternal a José. Ellos se arrepintieron. Y es ese tipo de gente que el Señor llamó a ser parte de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él había hecho un juramento con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces Dios escucha nuestras oraciones. Dios atiende nuestros clamores. Y nosotros también, al igual que el pueblo de Israel, vamos a pasar por el mismo proceso, por la misma presión. Vamos a entrar en el mismo horno de fuego para anhelar ser libres de nuestro pecado. Ser libre de la servidumbre, porque no es solamente la servidumbre del pecado, es la naturaleza caída, que en sí es la misma naturaleza de pecado, pero que nos lleva a diferentes vicios y a diferentes cautividades para cada persona. Hay gente que es viciosa en esto, viciosa en lo otro, ¿verdad? En cuestiones de temperamento, por ejemplo, cuestiones de personalidad. Cuestiones de mentiras. Hay gente que vive y va a llegar el momento que va a cansarse de ese tipo de vida. Va a cansarse. Y cuando clame al Señor, como sucedió conmigo ese día, yo clamé al Señor solito, ahí sentado en el suelo, desesperado, llorando, diciendo: Dios, ayúdame. Y Él me oyó. Tal vez en ese momentito obviamente yo no oí nada, no oí que Él dijera: sí, hijo, yo te voy a atender. No hay duda que sí lo hizo. Yo no lo oí, pero días después Él estaba ayudándome. Él me sacó de la crisis a la cual yo entré. Él me sacó y ahí fue donde yo lo conocí. Y ahí fue donde yo me enteré de ese Dios fiel. Y ahí fue donde yo comencé a servirlo, porque Él me atrajo. Entonces, ¡qué misericordia! Dios oye nuestros clamores, Dios oye nuestras angustias, y Él quiere librarnos de la condición cautiva de nuestra vida en Egipto, en el mundo, en nuestro propio mundo. Capítulo 3, verso 7, dice: y dijo luego Jehová, cuando Él está manifestándose a Moisés y Moisés recibe el llamamiento para ir a libertar al pueblo. Él le dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Él está consciente de tu condición. Él está consciente de tu realidad. Dios está consciente de lo que estás viviendo. Dios oye tus clamores, aún tus gritos, como también aquellas oraciones silenciosas que tú haces. No importa cuál sea la intensidad del sonido, aunque sea un murmullo. Dios oyó a Ana cuando estaba orando en el templo, que el propio Elí dijo: digiere ya tu vino, mujer, porque solo la oía que medio movía los labios. Pero el Señor, si escucha claramente, Él puede leer labios. Y no solo eso, puede ver tus pensamientos. En el Salmo 139 David dice: Señor, la palabra ni siquiera ha salido a mis labios y tú ya la sabes toda. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a ayudarnos y Él está con nosotros. Tenemos que estar conscientes, y es lo que yo he sentido que necesito transmitir para que en estos momentos de crisis que estamos viviendo y que viviremos más intensamente, sepamos que Él está con nosotros. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Él estaba consciente que había gente como los egipcios y Faraón, que estaban oprimiendo a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los oprimidos. Yo no vine a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Yo no vine a sanar a sanos, sino a los enfermos, dice. O sea, el Señor siempre ha tomado un pueblo humilde, un pueblo pequeño, un pueblo que es oprimido, porque Él se identifica con ellos. Pues he conocido sus angustias, dice, verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo he visto su clamor y sé por qué es ese clamor. La causa es esa opresión de estos hombres que están aquí.
Pero Dios lo estaba utilizando. Entendamos que Dios en su soberanía usó Egipto para formar ahí a su pueblo. Ese fue el horno para traer un pan a las naciones. El pan de Israel vino y se formó en un horno de fuego llamado Egipto. Dios los utilizó como Él puede utilizar a cualquier otra nación, y lo ha hecho y lo va a hacer en estos últimos tiempos. Capítulo número 3, siempre verso 10, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Ahora sí son mi pueblo, mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces ahí el Señor los saca. Y es lo que el Señor exactamente está haciendo con nosotros. Él está preparando un pueblo, y a aquellas personas que aún no lo conocen, el Señor está preparando sus ambientes, está hasta probablemente complicando su situación, no con agrado, ¿no? Porque Dios no siente placer en la disciplina de ninguna manera, como dice en el libro de Lamentaciones. Él se duele del castigo, pero Él no lo deja de hacer, porque Él sabe los beneficios de la disciplina, y Él sabe los beneficios de la presión, porque es ahí donde nosotros podemos ver y manifestar nuestra necesidad. Entonces, ahí es donde Él nos saca de la opresión de Satanás, del reino de las tinieblas, para trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesús. Por último, para completar este pensamiento, seguiremos esto la próxima semana. En el libro de los Hechos, vemos en el capítulo número 10, como un hombre del mundo, pero que comenzó a sentir una necesidad de Dios, y era el Señor el que lo estaba haciendo, recibió la ayuda divina. Dice aquí, capítulo número 10, verso 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Si él era romano, es muy seguro. Algunos creen que él era español. No tenemos la seguridad, pero estaba sirviendo en la compañía llamada La Italiana. Y estaba allí en Jerusalén. Pero a pesar de ser un soldado y haber llegado al nivel de ser un centurión, con el comando sobre muchos soldados, era un hombre que había visto su necesidad espiritual. Y dice ahí: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Imagínese un hombre que no se había convertido, pero oraba a Dios siempre. O sea, él había visto que la religión, y en este caso la religión judía, era lo que él quería, era lo que él se había sentido inclinado a abrazar. Y él estaba orando el tiempo todo, y Dios comenzó a oír sus oraciones. Qué lindo es el Señor. Él lo oyó. Y como Él oye nuestras oraciones, nunca te va a menospreciar, aunque no seas un centurión o un soldado o lo que seas. No, nunca te va a menospreciar. Policía, aunque hayas hecho cosas incorrectas, no solo como policía, no, militar, como civil, cualquier que sea la situación, no es una profesión en sí la que nos hace ser malos, sino lo que somos por naturaleza. Nuestra propia naturaleza nos hace cometer cosas incorrectas y cometer fraudes y corrupción y la codicia por querer tener más dinero, y eso nos hace cometer injusticias. Pero si nos arrepentimos, Dios está dispuesto a salvarnos. Este hombre estaba orando al Señor, estaba compungido de corazón, necesitado. Y dice la Escritura que en cuanto él estaba orando, dice en el verso 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, la hora de la oración, cuando estaban orando en el templo, él estaba en su casa, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, está conocido por su nombre. Él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas, tus buenas obras por el prójimo, han subido para memoria delante de Dios. O sea, no eran suficientes para introducirlo al cielo, no eran suficientes para ser salvo, pero sí fueron suficientes para tocar el corazón de Dios.
Y el Señor entonces mostrarle el camino para la salvación. Y dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Como dicen otras versiones, Él te dirá palabras para la salvación de los tuyos, tuyo y de tu casa. Entonces, aquí podemos terminar concluyendo que el Señor envió a un libertador, como envió a Moisés a libertar al pueblo de Israel. Así también envió a Pedro a la casa de Cornelio para que él y su familia y sus amigos más íntimos conocieran la verdad a través del verdadero libertador. O sea, Pedro fue un enviado que estaba anunciando al verdadero libertador, que es Cristo Jesús. Y él llevó el mensaje y toda la familia se convirtió. Fue algo maravilloso que hasta en aquel momento el Espíritu Santo, el Consolador que va a estar con nosotros para siempre, descendió sobre ellos. Pero otra vez, ellos iniciaron ahí su caminata espiritual, pero antes de iniciar su caminata ya el Señor estaba con ellos. Entonces, para iniciar, quiero dejarles esto en mente. Mediten en lo que hemos compartido, porque Dios es un Dios que siempre está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él va a estar en todos los momentos de nuestra vida, principalmente en los momentos de mayor necesidad, porque ahí es cuando más lo sentimos, es cuando más sensibles estamos para sentir su maravillosa presencia. Pero también Él está en los momentos de prosperidad y de bonanza y de bendición en nuestras vidas, y Él espera también que lo reconozcamos y nos humillemos para que esa bendición permanezca. Entonces, Dios los bendiga, no teman, Dios está con ustedes, no se atemoricen, la presencia del Señor ha sido constante sobre nuestras vidas. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu infinita misericordia, por prometernos estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor, porque podemos tener la seguridad que nunca estaremos solos y que aún en las más difíciles pruebas tú estarás con nosotros para fortalecernos y llevarnos a un puerto seguro. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Queremos aprovechar para orar por nuestros hermanos de Ecuador. No solo por hermano Leonardo, hermana Rocío, por Daniela, por hermana Cecilia, por hermana Betty, por Ana, por Sofía Gabriel, la pequeña, sino por todos los ecuatorianos, porque Ecuador está pasando en un momento difícil en este momento debido a entrar a elecciones y el socialismo que ha tomado control de Ecuador durante ya un buen tiempo está queriendo nuevamente tomar las riendas del país, y la situación y la corrupción y todo ha sido terrible en aquel país tan rico, que es un país rico naturalmente hablando, y sin embargo hay contradicciones en relación a la vida que ahí se vive por el pensamiento que se ha querido inculcar para llevar por otro camino a Ecuador. Pero que en esos días de elecciones el Señor pueda poner su mano para que el Señor tenga misericordia de Ecuador. Señor, te pedimos en el nombre precioso de Jesús, todos nosotros nos unimos para orar por nuestros hermanos ecuatorianos, no solo por los que mencionamos por nombre, sino también por todos aquellos, Señor, que están en Ecuador, creyentes y no creyentes, que forman parte de aquel país y que están viviendo una etapa bien difícil, bien importante en su historia. Señor, te pedimos que tú intervengas para que tu mano poderosa se manifieste y tú escojas a favor de Ecuador lo que es bueno para ellos. No permita, Señor, que el hombre perverso en su corazón y a los pensamientos que no tienen nada que ver con la verdadera libertad que tú traes a esta tierra, se establezcan en Ecuador o permanezcan en Ecuador. Señor, levántate y resplandece en aquel lugar y que se haga tu voluntad, Señor. Te lo pedimos
y te rogamos que guardes a nuestros hermanos y que este tiempo también, Señor, tú les muestres tu protección y que tus alas están sobre ellos para protegerlos del mal. Muchas gracias, Señor, por permitirnos la oportunidad de orar por ellos. Todos aquí, tanto los de Guatemala como aquí en Brasil, como nosotros nos unimos para orar por nuestros amados hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.